Hola gente, buenas noches. Espero estén muy bien. ¿Me escuchan? ¿Me confirman el sonido? Buenas noches, María Julia, se escucha muy bien. Muchas gracias. Buenas Muchas gracias. noches. Buenas noches, Janina. Buenas noches a todos y todas. Un gusto que estén por acá. Voy a silenciarles o voy a tratar y les voy a pedir, gracias Elizabeth también por confirmar, que tengan todos el micro cerradito para que la grabación nos quede de la mejor calidad posible. Sé que hay algunas personas que solamente a través de YouTube nos logran coincidir. Ahí tenemos un invitado especial atrás, el Mateo. Así que bueno, vamos a ir iniciando. Para quienes nunca han estado en un espacio de estos, que antes los hacía todos los lunes, ahora de momento van a quedar como los primeros lunes de cada mes. Eso sí se los garantizo. Eso es lo que estoy tratando que sea mi compromiso. Han sido tiempos muy desafiantes de múltiples maneras. Y bueno, una de las razones por las cuales he decidido tomarme una pausa también ha sido como por el propio proceso de lo que yo le digo a toda la gente, ¿verdad? Y es el tema de darnos espacio para sanar, para estar con nosotras, con nosotros mismos internamente, para sostenernos. Y en efecto han sido meses, estos primeros meses de este maravilloso año de transición, muy, muy hermosos, pero muy cargados de retos. Así que bueno, sí, en algunos momentos temas de salud y demás, pero bueno, con todo el gusto y todo el amor del mundo aquí para compartirles y para, sobre todo para abrir un espacio de conversación en torno al tema de nuestro nombre y cuál es ese secreto o qué es lo que realmente encierra, el significado que va más allá del nombre pues, que tenemos, que dicen nuestros documentos de identificación y demás, y un poco por ahí. Les voy a compartir estas reflexiones, también se está transmitiendo en Facebook, así que la gente de Face, igual si tiene alguna pregunta, nos la puede hacer saber. Normalmente interactúo con la gente que está acá en Zoom, pero de todas maneras estoy o trato de estar al pendiente de ambos espacios, tanto del Zoom como del Face. Para quienes no habían estado, les decía en estos espacios anteriormente, mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes, acompaño como terapeuta desde diferentes herramientas, desde diferentes terapias alternativas. Mayoritariamente las personas se acercan a mí desde el transgeneracional, desde la parte de específicamente de constelaciones familiares, desde terapia familiar sistémica. Entonces, decirles que bueno, para mí realmente es un gusto, es un honor y un placer estar compartiendo con ustedes hoy y poderles regalar algunas ideas, creo yo, ¿verdad? En torno a esto que llamamos nuestro nombre y cómo esto nos impacta. Así que bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por algo muy, podríamos decir como básico, pero pues que es necesario señalar. Para quienes creen en la reencarnación, pues esta es una experiencia más de nuestra alma encarnada. Para quienes no, pues no pasa nada. Igual estamos viviendo desde una lógica que somos espíritus que estamos viviendo una experiencia humana a través de la cual ampliamos nuestra conciencia, ampliamos nuestra energía, ampliamos nuestra vibración, que es en realidad también en lo que está acomodándose la Tierra en este momento como planeta. Pero bueno, y esto no es nada místico, ¿verdad? El tema del aumento vibracional del planeta es una cuestión bastante bien monitoreada y por eso nos está moviendo también tanto la radiación solar como algunas otras cosillas que están pasando por ahí. Entonces, bueno, partimos de este punto de inicio, somos almas, somos espíritus, somos espíritu, somos energía pura que al encarnar tomamos, o nuestro espíritu, nuestra energía pura pasa a este ejercicio denominado ser un alma en un cuerpo humano. Ese es punto de partida. Pero claro, nuestra alma en este viaje llamado experiencia, llamado vida, nuestra alma viene a evolucionar ciertas cosas. El tema súper común, la gente dice, ¿cuál es mi propósito? ¿Verdad? Es como un tema muy recurrente. ¿Cuál es el propósito? Un tema que podríamos conversar en algún momento. ¿Cuál es mi propósito de vida? Y creo que de alguna manera esto, creo no, estoy segura, de alguna manera esta lógica también de cuál es la razón de ser de nuestra existencia, pregunta que cuando ya entramos en algunos años nos hacemos con mayor regularidad o con mayor
fuerza, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de ser de esto, de esta experiencia, de las cosas? Normalmente nos lo planteamos más cuando estamos pasando momentos de dificultad o momentos de grandes desafíos, de cambio, de transformación, porque cuando todo está así chill, ¿verdad? Diríamos, cuando todo está como relajado y bonito, de repente no nos moviliza tanto esta pregunta, ¿verdad? De cuál es nuestro propósito, cuál es la razón de ser de la existencia. Casi siempre nos hacemos esta pregunta cuando estamos pasando una noche oscura del alma, un momento en donde todo se deconstruye, en donde todo lo que creíamos seguro, de repente nos damos cuenta y estamos viviendo ese ya no es seguro, es más, ya no existe. Y a veces nos negamos mucho a darnos cuenta de esto y a veces nos toma un poquitito de rato el poder abrazar este espacio de transformación. Y sí, normalmente, como decían por ahí, no recuerdo si Jung o Freud, ¿verdad? O no recuerdo quién, pero alguno de estos señores que nos han precedido a los seres humanos que estamos en este momento viviendo, y decía que en realidad el ser humano no evoluciona, no se ilumina fantaseando con imágenes de luz, sino realmente tocando nuestra sombra. Bueno, y hay momentos en donde tocamos esto y decimos, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Cuál es la razón de ser de esta existencia? ¿Para qué yo vine a esto? Pero estas preguntas tienen una escena de Matrix, de la película de Matrix, muy, muy interesante, muy al inicio en la primera película, que donde Neo se pregunta todo esto. Y bueno, nosotros como ser humano también los hacemos. Nos hacemos estas interrogantes. Y lo cierto es que el nombre nos trae muchas claves, ¿ok? Por eso es la razón de ser de esta conversación hoy por la noche. El nombre trae, vamos a ver, recordarles porfa que mantengan cerrados los micros, ¿ok? Entonces, dicho esto, el nombre nos trae como muchas pistas, ¿verdad? Voy a hablarles en general desde el transgeneracional. Tenemos básicamente, ok, bueno, les hice toda esta intro de hablar de que somos un alma encarnada y no sé qué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando el espíritu elige un sistema familiar y un padre y una madre particular, automáticamente está escribiendo su ruta de viaje. Entonces hay cosas que tienen que ver con la evolución de nuestro espíritu, de nuestra alma, con lo que llamamos propósito, con eso que es lo que venimos a hacer, que está codificado genéticamente a través de ya la impronta que necesariamente tenemos al tener un cuerpo humano. O sea, el cuerpo humano no viene vacío, no es una computadora sin programar. El cuerpo humano ya viene con una programación determinada. Ahora, esto no quiere decir que sea inamovible, o sea, que no se pueda transformar. Por supuesto que sí, no tengo aquí a mano, si no se los hubiera enseñado. Hay un libro de Bruce Lipton que habla justamente de esto, se llama La biología de la creencia, muy interesante y súper recomendado. Pero bueno, entonces, desde el transgeneracional tenemos tres posibles, y esto yo lo he mencionado en algunos otros espacios, tres posibles orígenes de temas que están en nuestro haber. Está el proyecto sentido, es decir, qué vinimos a hacer cuando nuestros padres tomaron la decisión consciente o inconsciente de tener un hijo. Ojo, decisión inconsciente. Para todos aquellos que creen que son el resultado de un gol, fueron resultado de una decisión inconsciente. Es decir, el 10%, 7%, 5% de la mente racional de los papás, que es lo que normalmente como seres humanos manejamos de forma racional y consciente, un 5%, un máximo un 10% de pensamiento, por ahí no se les cruzó. Pero claramente para que estemos aquí respirando en este momento es porque inconscientemente tomaron esa decisión. De lo contrario, el embarazo no se hubiese podido dar, incluyendo todas las posibilidades y todos los escenarios, se los aseguro. Entonces, está el proyecto sentido, es qué vinimos a hacer, o sea, cuál era la pieza del rompecabezas familiar que hacía falta y que hizo que nuestros padres de conjunto tomasen esta decisión, como les digo, consciente o no, de traernos al mundo. Ese es un punto sustantivo para entender también la asociación con el nombre que llevamos. Entonces, no es casual que alguien importante en el sistema muere, un abuelo, una abuela, un padre, una madre,
Y justo se gatilla que algunas mujeres o algunas parejas dentro del sistema empiezan a quedar en estado de embarazo, ¿verdad? Algunas mujeres dentro del sistema empiezan a quedar en estado de embarazo y posteriormente le ponen ese nombre al hijo o hija, el nombre de esta persona que falta. ¿Cuál es el proyecto sentido de esta persona? Claramente reponer. ¿Reponer a quién? A este que está haciendo falta. Es un grito del sistema que dice, esta persona necesita ser mirada, recordada o lo que sea que haya detrás de. Cada caso va a ser diferente. Eso se llama síndrome del yaciente, muy estudiado y está escrito un libro de Salomón Selam que se llama así, el síndrome del yaciente. Entonces, bueno, tenemos proyecto sentido como un punto determinante, cuál es el rol que venimos a ejercer y en muchas ocasiones el proyecto sentido, va a ser explícito en el nombre que llevamos. Levanto aquí la mano, llevo el nombre de mi abuela. Proyecto sentido en relación a mis padres y a mi madre en concreto. ¿Ok? Va quedando como claro, ¿verdad? Esta parte. La otra parte por la cual también tenemos importante cuestión a observar dentro del transgeneracional es justamente, ok, proyecto sentido, los primeros 7 años de vida. A ver, entonces, ¿qué estaba sucediendo en esos primeros años de vida en relación con quienes de nuestro sistema familiar estuvieron involucrados en nuestra crianza? De alguna manera, quienes más estaban por ahí cerca, además de los padres, si habían nanas. He tenido casos, por ejemplo, en donde el nombre deviene de una amiga o amigo, también de alguien importante dentro del sistema, alguien importante, por ejemplo, igual Proyecto Sentido. En mi caso, yo no llevo la completud del nombre, pero sí una parte del nombre de mi madrina, ¿verdad? De mi madrina de bautizo, que ojo, desde el transgeneracional no necesariamente incluimos a los padrinos de oficio en el árbol genealógico. Sin embargo, aquí sí es importante por dos cosas, por varias cosas, pero una de ellas es porque sí llevo el María, que está asociado a ella. Alguien podría decir, bueno, Julia, por eso es casual, medio Costa Rica, la mitad de las mujeres de Costa Rica llevan el nombre María. Sí, pero además de eso, mi madrina y yo tenemos una diferencia, teníamos una diferencia, ya trascendió, de fechas de cumpleaños de un día. ¿Ok? Entonces, eso significa que además soy doble de ella. ¿Ok? Quiere decir, que, imagínense esto, que cuando yo fui concebida, fue más o menos para el mismo tiempo en que ella fue concebida y las dos nacimos en una fecha casi igual. Entonces, ahí también hay un algo, ¿verdad? ¿Cuál era el rol de ella en relación a mi mamá, ¿verdad? O a quien haya elegido, en este caso el nombre, pero fue mi mamá quien eligió el nombre, ¿verdad? Y aquí voy a pasar de una vez y directamente a hablar de quién elige el nombre y qué es realmente, o sea, quién elige el nombre y cómo eso nos determina, ¿ok? Que ahí es donde viene también algo importante de comprender. Como seres humanos venimos, bueno, los seres humanos somos una especie maravillosa, ¿verdad? Dentro de todos los organismos vivos que están en este planeta. Tenemos una capacidad impresionante de transformación, de autotransformación, de transformación de la energía en nuestro entorno. Y es valioso también darnos cuenta que nuestro nombre es nuestro sonido de creación. Así como quienes han practicado yoga o han practicado meditación o han conocido algo un poco de Oriente y de India en particular, sabemos que la palabra Om, cuando se hace este Om, ¿verdad? Este Om tiene que ver con el sonido de la creación, de cómo se crea el mundo, ¿verdad? Diríamos desde esta tradición. Nuestro nombre es nuestro Om particular. Es como cuando se creó este cuerpo, cuando esta alma elige encarnar este cuerpo y demás, elige un sonido que la represente. Sí, esto es lo tangible. Mi nombre es mi marca sonora.
Y entonces entrar en conciencia de quién fue la primer persona, el primer ser humano que en asociación a nuestra alma pronunció en voz alta nuestro nombre. Lo pensó y lo pronunció. Si entendemos cómo esta persona tiene un impacto súper, súper importante. Y por eso en el caso del transgeneracional, digamos, desde la mirada de las constelaciones familiares, hablamos de que el nombre quien nos da el nombre nos posee. Nos posee significa que sí o sí va a tener un papel importante, ¿ok? Un papel importante en nuestra vida. Este papel importante en muchas ocasiones nos da también pistas acerca de qué es lo que vinimos a resolver, qué es el enigma tal vez de nuestra propia evolución que queremos o que queremos transitar o que queremos aclarar en esta experiencia. No es casual tampoco ni llevar nombres simples ni llevar nombres compuestos. Pueden haber cosas muy simbólicas, como por ejemplo, dos de las parejas más, es más, las tres parejas, yo tengo 41 años, en mis 41 años he tenido tres parejas muy importantes en mi vida, dos esposos y una última pareja, y saben cosas coincidentes con ellos. Bueno, dos de ellos, mi segundo esposo y la última pareja que tuve, eran hombres de un solo nombre, no tenían nombre compuesto como yo, tenían un solo nombre, lo cual a mí me parece extrañísimo, pero bueno, es precisamente esto. Y los tres tenían en común, no recuerdo bien, creo que también mi primer esposo, sin embargo, ellos dos, particularmente estos últimos dos hombres maravillosos, tenían algo en común y era que ellos llevaban el nombre de su abuelo paterno, ¿ok? Llevaban el nombre de su abuelo paterno. Y yo llevo el nombre de mi abuela paterna. O sea, no somos personas que necesariamente de forma casual estemos llevando este nombre. Estoy casi segura que con mi primer esposo sucede lo mismo. Lo único es que como yo empecé estos caminos transgeneracionales en estos tiempos y mi primer esposo es de hace 20 años, de mi juventud, entonces no hice una reconstrucción genealógica, no hice en su momento, cuando hice como este proceso, pero estoy casi segura de que también él llevaba el nombre. Sí recuerdo que eso fue mencionado por su madre en algún momento, que él se parecía mucho, no recuerdo si era al abuelo de ella o al papá de ella, ¿verdad? Físicamente, lo cual también ya es un indicio ahí. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué sucede cuando llevamos el nombre de un ancestro o ancestra? Tendemos a tener una vida como con un sentir de mucha mayor responsabilidad. Somos personas que de repente podemos fácilmente meternos en un sentir muy adulto, desde edades muy tempranas, siendo incluso niños. Porque normalmente cuando llevamos el nombre de un ancestro o ancestra, hay algo desde el transgeneracional que se llama ser dobles. Cuando yo llevo el nombre de mi abuela, cuando mi ex esposo lleva el nombre de su abuelo, cuando esta otra pareja también lleva el nombre de su abuelo, automáticamente nos vincula a esa persona a nivel inconsciente y espiritual, muy profundamente. Con lo cual pueden suceder dos cosas. Puede suceder que vengamos a repetir patrones, por ejemplo, no voy a hablar de ellos y no voy a decirlo en general, pero digamos que un hombre o una mujer, vamos a poner por caso un hombre para ser más explícita. Un hombre lleva el nombre de hola Yaja, lleva el nombre de un abuelo, ¿ok? Y este abuelo fue excluido del sistema. Fue dejado de lado por su familia porque era mujeriego o era un hombre que tomaba, fue un hombre que estuvo ausente, en fin, por lo que haya sido.
¿ok? Entonces, este hombre fue excluido, fue marginado. Lo que yo he notado es que cuando el hombre es marginado, bueno, no, en realidad en cualquiera de los dos escenarios, pero digamos que en muchas ocasiones este hombre que fue excluido, que fue aislado dentro del sistema, busca ser reincluido ¿cómo? Trayéndolo otra vez. ¿Cómo lo trae otra vez al sistema? ¿Cómo el sistema, cómo la familia, cómo este conjunto de almas, de grupos, de seres humanos, ¿verdad? Que conforman un alma viva, llamada el alma familiar, ¿verdad? Pero cómo el sistema familiar vuelve a traer a la vida a alguien que ya no está, que alguien que ya falleció, con un descendiente que lleva el mismo nombre. Así es como lo hace el sistema. Entonces, ¿qué pasa con este descendiente? Puede que tome de este ancestro justamente las características por las cuales fue excluido en primer lugar el anterior. ¿Para qué? Para que el sistema, léase, sus miembros, tengan ahora la oportunidad de amarlo y de aceptarlo tal y como es, o tal y como fue, en este caso el ancestro. Lo que pasa es que en las familias tendemos a ser a veces un poquillo duros y duras, y señalamos, y volvemos a perpetrar exactamente la misma exclusión ahora con un nuevo miembro dentro del sistema. Y esto nos garantiza que una, dos o tres generaciones después, otra vez la misma historia. Todos creemos que estamos haciendo cosas así súper nuevas, novedosas, pero casi todas las historias las hemos vivido dentro del sistema. ¿Ok? Las hemos vivido dentro del sistema y a partir, por decirlo como de una forma sencilla, como de plantillas históricas del sistema. Entonces puede ser que casi siempre repetimos, es muy raro, o sea, en la reparación, normalmente a nivel transgeneracional tenemos dos opciones, o repetimos o reparamos, ¿verdad? ¿Qué significa repetir, verdad? Repetir significa claramente copiar los mismos patrones de comportamiento, de actitudes, de situaciones, particularmente lo que nos lleva es a resolver una emoción incomprendida, excluida, señalada, etc. Entonces, o repetimos o reparamos. Lo hablaba justamente en estos días con una persona y mencionábamos esto y yo le decía, claro, porque el reparar implica que al final la persona viene y lo hace de forma, comillas, opuesta. Por ejemplo, y le decía este ejemplo concretamente a la persona, los hijos de un padre alcohólico, dos hijos de un padre alcohólico, uno puede ser abstemio y el otro alcohólico. Uno está diciéndole a papá cómo debería de haber hecho las cosas y el otro está diciéndole, papá, yo hago las cosas como las hiciste vos. Pues normalmente estos patrones son bien complejos y tienden a generar marcas particulares en el corazón que necesariamente requieren hacer este reconocimiento a través de un proceso que lo haga más consciente, pero además terapéuticamente que pueda ser resuelto, ¿ok? Entonces, nuestro nombre va a albergar varios frentes de análisis, ¿verdad? Cómo nos vincula con el sistema, cómo nos vincula con aquello que los padres esperaban de nosotros, ¿verdad? Y voy a hablarles también, bueno, en esto hay cosas súper interesantes, porque además de eso, claramente las almas de nuestros padres, misma historia, tienen sus propios desafíos que de una u otra manera también dan continuidad en nosotros a través de su memoria genética y del contexto en el que vivimos con ellos. Hay algo que interesante, hay un autor francés que justamente en varios de los procesos que yo facilito vemos un poco como, o profundizamos un poco sobre el tema del nombre, buscamos ahí el nombre como para ver qué cargas transgeneracionales vienen como por ahí señalándose. Y lo interesante es que él lo que hace es marcar una cierta cantidad como de pautas de, ok, hay que considerar eventualmente estos patrones de comportamiento, estos temas a nivel de enfermedad física, ¿verdad? Es como carga que ya está en el inconsciente colectivo de los nombres en general, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos, chicos, no me sé todos los nombres, pero
A ver, igual pueden preguntar. Si me acuerdo, les doy la info con todo gusto. Voy a revisar por acá. Ay, Natalia dice, y si llevo el nombre de papá y está vivo, es doble de papá. Por ejemplo, ¿qué implicaciones tiene ser doble de los padres? Ay, tiene bastantes implicaciones. Tiene varias consideraciones. Una de las primeras es que cuando somos dobles de papá o de mamá, puede suceder que si son hombres, terminen emparejándose con mamá. Terminan siendo una pareja simbólica de mamá. ¿Por qué? Voy a decirlo así en términos muy resumidos. Podría ser posible que mamá encuentre muchísima más llevadera la afectividad con este hijo que con su propia pareja y padre del hijo. Porque todos los que estamos aquí ya sabemos con total conciencia que las relaciones de pareja son una cosa maravillosa, pero también una cosa súper desafiante. Nos desafían, ¿por qué? Porque nos sacan de nuestra zona de comodidad. Porque en realidad la pareja la busca nuestro niño interno, nuestra niña interna. Y la busca esa parte nuestra, que es la... ¿Cómo sabemos esto? Porque claramente pasamos por la fase de enamoramiento y cuando no pasamos por esa fase igual la está buscando desde otro lugar. Ya les voy a contar. Bueno, les podría contar, pero no es el tema de pareja en esto. Pero la cuestión es que la relación de pareja se vuelve súper desafiante. Eso en cualquier escenario, ¿ok? No existe ninguna relación de pareja sencilla, porque las relaciones de pareja, y yo no me canso de repetir esto, no son para hacernos felices, son para hacernos conscientes. O sea, solo en las películas, particularmente en las animadas, pero también en las películas románticas, la relación de pareja pareciera ser como un eterno mar de dulce y flores, o sea, y todos los que hemos estado en una relación de pareja es como, madre, nos vendieron, perdón por el madre, pero nos vendieron publicidad engañosa, o sea, yo quería así como cuando termina la película, que todo bien, agarraditos de la mano, ¿verdad? Y abrazo y beso, o sea, y esta vaina que tengo aquí no se me parece. A mí, devuélvame, o sea, a ver, que nosotros entramos a una relación de pareja normalmente desde las mejores intenciones, siempre, en realidad, siempre entramos desde las mejores intenciones, pero, pero, entramos desde esa miel ilusoria inicial, ¿ok? Todo bien, no pasa nada. Lo único es que después viene lo que es de verdad la pareja. La pareja tiene que ver con la aceptación total y plena. O sea, el otro día viendo algunos de los contenidos que estuve compartiendo ahora en febrero en razón del mes del amor y la amistad, ¿verdad? También un poco aprovechando este impas de reflexión sobre esto. Osho decía en este libro, El hombre y mujer, la danza de las energías, Osho decía en uno de los extractos que vienen en el libro que es un ridículo creer que la pareja nos tiene que gustar en todo sentido. Claramente, todos los que estamos aquí sabemos que hay cosas de las parejas que hemos tenido que no nos han agradado y que eso debería de ser un tema tajante, abierto y simple y sencillamente decir, mira, da vos, me gusta esto y esto y esto y esta otra parte no me gusta. Dice, decirlo y soltarlo. O sea, y no estar peleando todos los días por la parte que no nos gusta de la pareja. Pero bueno, ya me desvié un montón. Volviendo al tema, ¿verdad? La pareja es súper desafiante por todo esto que ya les dije todos estos minutos. Y por eso es que en muchas ocasiones la mamá que goza de un lugar privilegiado en la relación con los hijos, agarra a uno de sus hijos y mejor se lo empareja. Puede agarrar un hijo hombre o hijo mujer, no importa. Normalmente cuando agarra mujer, en muchas ocasiones la convierte en su propia mamá y entonces le pide consejos, ¿verdad? Etcétera, aunque también las mujeres podemos llegar a ser pareja energética de mamá, porque no tiene que ver con un tema de pulsión sexual, ni muchísimo menos. Tiene que ver con un tema de posesión afectiva, ¿ok? Entonces es como puede que mamá no tenga tema con que tengas pareja, hombre o mujer, siempre y cuando te incluyan lo más posible, la incluyas lo más posible en tus planes. Ay, ahí empezamos a observar. A veces, a veces justo tenemos una pareja o entramos en contacto con una pareja que cacha al hilo esto
y nos lo hace saber a inicios muy sutilmente y después de forma mucho más confrontativa, para que entremos en conciencia. En muchas ocasiones, este emparejamiento para la persona es tan inconsciente, que simple y sencillamente no hay cabida y a veces la relación tiende a terminar por alguna otra cosa, entre esas la dinámica de no soltar a mamá y en el fondo al final, pues es que esta parte se llama individuación, según lo plantea Jung, Carl Jung. No es posible que sea transitada por ninguna otra persona que la persona implicada. Y no me voy a cansar de señalar, ¿verdad? Aquí muchas veces el tema de cuántas de nosotras hemos fracasado con total éxito en querer arrancarle un niño de estos a esta señora. No se puede, chica. Y si este niño, ¿verdad? Que para efectos prácticos, este es un niño, lleva el nombre de papá, o sea, juego completo, así, talonario completo de números para esa rifa, lo tiene la mamá, no lo ten- vos crees que te estás dejando un numerillo ahí en esa rifa, pero no hay forma, ahí no hay nada que hacer. Tiene que ser él quien, haciendo, ¿verdad?, conciencia de esto, decida trabajarlo terapéuticamente. Y esto no se trabaja terapéuticamente como, ay, sí, yo sí, ve, sí, yo he estado como en esto, porque es una lealtad, es una pulsión que viene desde el alma y desde el inconsciente. Entonces, aunque uno pueda entrar en un razonamiento sobre esto, y es necesario, ¿verdad? Porque es el primer paso, desde ahí no se resuelve, ¿ok? Hay que buscar ayuda y acompañamiento transgeneracional, me atrevería a decir. Voy a ver mensajes porque vi que tengo varias por aquí mensajitos. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces ahí ya le contesté a Natalia. Qué linda. Diana dice, Diana, y me lo puso mi mamá por la princesa Diana. Entonces ahí empezamos a observar, por ejemplo, qué cualidades y qué virtudes de la princesa Diana, ojo, en las dos vías, tanto en aquello con lo que te identificas, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, vamos a hablar de la nobleza de su corazón, esta entrega desmedida, este caminar por la vida sin tanto... eh, como que sin tanta rigidez de la norma, ¿verdad? Del deber ser, porque eso fue un rasgo característico de Diana, por ejemplo, de Diana de Gales, ¿verdad? Estamos hablando. Sin embargo, aquí también para todos y todas, si de casualidad, por ejemplo, llevamos lo hablaba ahora con algunas chicas en un taller, llevamos el de Los Ángeles y nos lo pusieron por la Virgen de Los Ángeles. Ojo que ahí ya hay una carga de santoral, tiene que ver con un nombre que tiene una asociación a algo del inconsciente colectivo, concretamente en este caso del imaginario judeocristiano, ¿verdad? Y católico concreto de Costa Rica. Entonces, ahí también hay cosas como importantes de ver. El tema de si nuestro nombre viene del santoral. Por ejemplo, mi nombre es María Julia, ya les dije, viene de mi abuela. O sea, la intención era que yo llevase el nombre de mi abuela materna. Pero cuando yo veo el nombre de mi abuela materna y veo su fecha de nacimiento, sé que ella, ese nombre se lo pusieron por Santa Julia. Entonces, mi nombre no está excluido de eso porque está en asociación al de mi abuela, aunque claro, entran por prioridad, ¿verdad? Y puedo ir en el santoral y revisar quién era Santa Julia, ¿verdad? O sea, cuáles eran como, cuál fue su rollo, su historia, ¿verdad? Y ver qué de eso me toca a mí también, qué de eso tiene que ver conmigo. Y de repente me encuentre alguna pista por ahí. Y eso sea un regalo de conciencia, de toma de conciencia, ¿ok? Joyce dice, mi abuela materna me dio el nombre por una niña quien quiso mucho y mi segundo nombre es el de ella, mi abuela. Sí, totalmente entregada entonces a tu abuela, querida Joyce. Y habría que ver incluso si esta niña que vos mencionás tiene que ver con una hija perdida de ella, ¿verdad? Pero bueno, un hijo de reposición. Pero bueno, por ahí tendría que preguntarte, porque con lo que me dices, Joyce, para mí hay un tema ahí muy clave de ¿y dónde está mamá en tu historia? ¿Y por qué pregunto por mamá en tu historia? Porque mamá es determinante para muchas cosas, ¿verdad? Mamá es determinante para la autoaceptación, mamá es determinante para el dinero, la prosperidad, mamá es determinante para un montón de otras áreas. Entonces,
Cuando vemos tanta vinculación con un ancestro y mamá y papá se nos salen un poco del mapa, entonces ahí esa es como mi cascabelito, lo que te puedo regalar ahí como de observación. Bielka dice, tengo dos nombres y no llevo el nombre de ningún miembro familiar. Eso crees, Bielka, pero podría ser que investigando un poco más, el 99% de la gente que me ha dicho eso, sentándose a hacer el árbol, porque otra vez, mi abuela se llamaba María Julia, yo me llamo María Julia, pero ¿qué pasaría si me hubieran puesto Ana Julia? Ya no sería doble de mi abuela, no, también sería doble de mi abuela y de todas las Anas del árbol. Entonces, no es solamente un nombre, sino dos. Ahora, hay también otras acepciones. Por ejemplo, puedo yo llamarme María, pero las Marianas también son dobles en este caso. Mariana, Marián, María, ¿ok? Todas esas también. Hay asociaciones de nombres que no solamente por la fonética, por la manera en que son pronunciados, sino también porque son derivaciones de una misma raíz de nombre. Entonces, automáticamente nos hace. Entonces, te puedo garantizar que no he encontrado todavía bueno, tal vez, sí, como te digo, 99% de la gente que ha dicho esto cuando se pone a hacer el árbol en serio, porque a veces, por ejemplo, yo he tenido gente que me dice, Julia, en el registro no me aparece mi abuelo, y yo, ¿cómo se llamaba tu abuelo? Me dice tal, y yo tienes los apellidos y tales, y verdad, y pongo los apellidos y alguna otra clave en la página del Tribunal Supremo de Elecciones, verdad, en esta parte que es de consulta pública, y resulta que el abuelo tenía 3 nombres, y la persona lo estaba buscando con uno solo, y como lo buscaba con ese solo nombre, no lo encontraba, pero resulta que tenía ese y 2 más, es decir, tienes todavía varias otras posibilidades de haber coincidencia por ahí. Ade dice, yo tengo el nombre de mi abuelita, ella fue abandonada, ella decía que la regalaron, ella falleció a sus 95 cuando yo tenía 32. Ajá. Sí, Ade. Igual ahí hay tema con la abuela y es una carga, o sea, decimos que eso es un nombre cargado, ¿verdad? Porque te alía con 2 personas, o sea, te hace doble de 2 personas. Claramente ancestras, ambas, ¿verdad? Pero, o sea, llevar el nombre de la abuela materna y de mamá, es de la abuela materna. Bueno, en todo caso, de una abuela y de mamá es súper fuerte. Imagínate todos los asuntos, temas, a ver, súper fuerte, pero también de muchísimo gozo porque trae también toda la sabiduría de las personas, ¿verdad? Entonces, es como doble check, nada más que a veces puede ser que haya cosas por ahí importantes, entrar como a revisar lo que significa cada uno de esos nombres, ¿verdad? Soy- Con la publicidad engañosa y donde ponemos la queja. Ana Laura dice, si no conectas tanto con uno de los 2 nombres que tienes, qué linda esa, me encanta, Ana Laura. Yo no conectaba para nada con el María, pero para nada. Sin embargo, era así como yo era lo justo en lo correcto, entonces yo, para términos oficiales, siempre usaba el María Julia. Siempre. Nunca me lo quité. Pero cuando conocía gente y demás, me preguntaban, ¿cómo se llama usted? Y yo, Julia. De hecho, mi abuela también se decía a sí misma solamente el nombre Julia, no utilizaba el nombre compuesto. Cuando yo empecé a trabajar el transgeneracional, empecé a reconciliarme con el nombre. Pero para mí lo que hizo una clave fue darme cuenta que yo le tenía una percepción muy negativa al María y luego descubrí de dónde era que lo traía y ahora estoy muy contenta en realidad con los dos. Es algo que se trabaja, sobre todo porque lo que pasa es que entonces hay una energía que utilizamos inconscientemente para rechazar esa parte que también somos. Entonces, por eso es que como que se sugiere trabajarlo, dice. Eh, Sí, querida Pame, ya te lo dije todo, dice pareja con el nombre de papá. Ok, son las 8:41. Voy a leer unos cuantos comentarios más y con esto voy a ir cerrando por si tienen alguna duda. Dice
En Cuba usan nombres combinados, parte de lo de la mamá, de parte del papá, que pasa en esos casos. Llevan también muchas, decimos como mucha ah, lealtad, o sea, es como papá y mamá están compartiendo, ¿verdad? Ahí cuestiones en este hijo, compartiendo en qué sentido, depositando expectativas concretas, ¿verdad? Es como, ok, va a ser parte tuyo, parte mío. No sé si me voy a entender, o sea, pareciera ser que esto es como muy lógico, pero no siempre es así, ¿verdad? Entonces, cuando los nombres son negociados por los dos padres, hay que ver quién tuvo realmente como el potencial de decisión sobre el nombre final y habría que ver alguna otra cosa, pero sobre todo ahí lo que vemos es que de alguna manera la persona quería quedar vinculada en un grado como de algún margen de igualdad con los dos progenitores. Diana dice, ay, Diana, sí, Diana Beatriz dice, me lo puso mi mamá por una tía que murió de niña. Diana, eso hay que trabajarlo, sería importante. Porque significa, yo lo he visto en consultantes que de alguna manera tienen asociaciones con tíos, concretamente, ¿verdad? O con tíos, que significa que son o hermanos del padre o hermanos de la madre, y tienen asociaciones fuertes con estos, con estos ancestros, precisamente por tema de nombre o por alguna otra afinidad como tema de cumpleaños, como que este ancestro muere el día del cumpleaños de este descendiente. Y adivinen qué pasa, lo convierte en heredero universal. Eso es un tema que vamos a ver a finales de este mes en el taller Mi familia y sus lealtades. ¿Qué significa heredar, ser heredero universal de alguien, verdad? Pero entre otras cosas, pero para contarles, ¿verdad? Entonces sí es importante porque al final de cuentas va a haber una carguilla ahí, un, un tema vinculado a esta persona que ya no está. Ajá. Ok, dice Kaylee, mi segundo nombre es por la Virgen de los Ángeles, me lo puso mi mamá por una promesa. Ujú. ¿Y qué significan las promesas en tu vida, Kaylee? ¿Y qué pasa si no cumples tus promesas? Y muchos años después nace mi hija y mi abuela me dice que tenés que ponerle a Victoria de los Ángeles, por favor, por una promesa también de gratitud. Ok. Entonces, misma historia, ¿verdad? Y además de que si le pusiste de Los Ángeles, pues entonces también queda como doble tuyo. Joyce dice, ella cuidaba a esa niña, ajá, ajá, sí, ok. Sí, ahí entonces Joyce también dice, Joyce menciona con respecto al tema de ella que la abuela le puso su nombre Joyce por el tema de que era una niña que cuidaba y que quería mucho y se la llevaron lejos. Dice, mi mamá también tenía el nombre de mi abuela como segundo nombre. Ahí vemos cómo hay un patrón de lealtad en donde madre e hija se convierten en dobles, madre e hija se convierten en dobles, ¿verdad? Entonces, si sos doble, además de la abuela, insisto en que me sigue resonando un tema de reparación con esta niña, que esta niña que tu abuela quería mucho, en realidad simbólicamente no representaba una niña ajena o externa a la familia, sino representaba eventualmente un aborto o una pérdida propia. Entonces esta niña se va, se resiente esto y llegas vos a reemplazar esto, pero termina siendo también muy cercana por llevar el nombre dado por tu abuela, cercana a tu abuela, y eventualmente hay tema con abuela. Pero bueno, dice Angie, mi mamá me puso mi nombre recordando una mujer muy bella que mi papá le contó, amor platónico de la UCR. Ay, qué linda. La pregunta, ¿y cómo ha sido la relación con mamá? A veces los temas de los amores platónicos, ¿verdad? Son amores románticos más que platónicos, pero esos amores es que terminan siendo a veces un poquillo compleja en el sentido de que nos salía una persona fuera del sistema y significativa para uno de los progenitores. Dice alguien en privado, mi nombre me lo puso mi papá. Los nombres, por ejemplo, como, vamos a ver, el nombre Julia es un nombre masculino. Julia no existe como nombre, su origen no es, no es femenino, sino masculino. Entonces, cuando a mí me ponen Julia, el nombre Julia
tiene que ver con un anhelo también de un hombre, de haber sido yo un hijo varón. Lo mismo podemos hablar del nombre Daniela, ¿verdad? Entonces, claramente el origen de ese nombre es eh, Daniel, Carla, Carlos y así sucesivamente con varios, ¿ok? Tendríamos que buscarlos, pero por lo menos eso nos habla. ¿Qué es lo que pasa? El nombre también nos refleja el anhelo del tipo de sexo esperado por los padres al momento del nacimiento, ¿ok? Isela dice, yo llevo el nombre de una cantante o actriz, creo que mexicana, mi papá lo escogió. Sí, yo he conocido actrices, es súper divertido. Una vez una chica presentándose en un espacio llegó y dijo, no, si yo me llamo Verónica no sé qué, ¿verdad? Tenía un nombre compuesto. Dice, y el Verónica me lo pusieron porque les encantaban las novelas de Verónica Castro a mi mamá, ¿verdad? Y yo, ¿y qué estudiaste? Actuación. Y yo, sí, ¿verdad? No, casual. Pero bueno, eso, esas son las cosas que pasan con los nombres. O sea, tienen implícita una carga de cuál es lo que están esperando papá y mamá de nosotros. Dice alguien, ajá. Ay, qué bonito, dice, en mi caso el nombre me lo puso mi abuelo, igual porque conocí a una niña que conoció y le encantaba. Descubrí que en España hay un valle de Nuria por la aparición de la Virgen que lleva el nombre. Muy bien. Sí, además de eso, es qué interesante estas historias de los abuelos con niños o niñas, ¿verdad? Y esta fascinación por miembros, que yo siempre, mi resonar desde esta, digamos, como terapeuta familiar y transgeneracional, es que el resonar es que son miembros del sistema que no fueron reconocidos de alguna manera, por ponerlo en un plano más transgeneracional. Podríamos hablar de otras vidas y otras cosas, pero bueno, queda fuera de este espacio. Ajá. Sí, Gretel dice, yo llevo el nombre de María, de mi mamá, de mi abuela materna, de mi abuela paterna, además nací el mismo día de mi abuelo materno, soy doble de todos. La respuesta definitiva, sí, Gretel, sos doble de todos. ¿Ok? Ay, Hans, qué gusto que estés por aquí, todo bien. Dice, yo me llamo Hans, eso es Juan en alemán. Soy doble de Juanes de la familia. Sí, señor. Respuesta definitiva. Es interesante. Pero bueno, está muy bien. Ay, sí, chicos, todos los que lleven nombres de gente que ha fallecido en la familia, de verdad, de verdad, de verdad, con todo el cariño del mundo, trabajenlo, busquen acompañamiento, busquen constelarlo de entrada, constelen el nombre. Les aseguro que muchas cosas pueden cambiar. Porque significa que estamos liados, o sea, llevamos la carga de un muerto. Así, desde el transgeneracional, esa es la respuesta más sencilla y más rápida. Y voy a terminar con Maricruz, ¿verdad? Porque ya quedan varias preguntas, pero ya no me da tiempo. Dice Maricruz, mi nombre lo decidió mi papá antes de concebirme, en un momento donde le ocurrió un accidente grave. María de la Cruz. Lo dejé de usar porque una vez una señora me dijo que con ese nombre me estaban heredando una carga inmensa familiar. Sin embargo, mi nombre me encanta y ahora quiero retomarlo nuevamente. Sí, Mari, me encanta, a mí me encanta el María de la Cruz, creo que hay una forma ahí de resignificarlo también, pero también sugeriría que lo trabajases como para quitarle un poco de esta carga que te mencionaron, que en efecto así es. Tatiana dice, ajá, no tengo familiares con no, con el nombre, que no me gusta el primer nombre, siempre lo omito. Yerling. Sí, bueno, entre más rechacemos uno de los nombres, eso también se los voy a decir, más tiene que ver ese nombre con nuestra historia. ¿Ok? Para que lo tengan ahí en cuenta. Y bueno, mi nombre es Francini, mi padre dice que lo vio en una revista en inglés como Francini, le gustó, pero mi padre se llamaba Fernando. Ajá. Sí, creo que sí, es muy probable que haya una asociación. Sin embargo, sí habría que entrar como a verlo ahí. Tal vez sabes qué puedes hacer, Francini, buscarlo en Google, pero como origen etimológico del nombre Francini, no como, ay, el nombre Francini significa mujer ¿verdad? Como el nombre Julia, mujer de cabello ondulado, y yo, cuidado falla, ¿verdad?
Dicen cosas a veces muy generales, pero buscarlo como la raíz del nombre para ver si le logras encontrar esa asociación con Fernando. Es posible que sí. Eh, sí, para todos los que nacieron después de una pérdida, recuerden ahí hay un tema de yaciente. Venimos en muchas ocasiones y nacemos en un año plazo después de esa pérdida, en muchas ocasiones, pues simple y sencillamente estamos reponiendo a este hermano o hermana que no llegó a la vida y tiene sus cositas por ahí a trabajar. Ah, súper manifestadora, ok. Gabriela, bueno, sí, sí voy a terminar. Dice, yo le puse el nombre a mi hermana, yo le pedí, le escogí el nombre, al menos me siento bien de no haberle dado un nombre que nada que ver con la familia. Qué linda, Gabriela. Bueno, sí, el problema es que eventualmente tu hermana se puede sentir como con una gran deuda para con vos, porque sientes que desde el alma y desde el inconsciente, cuando un hermano nos pone el nombre, nos pide a los papás y demás, siente que nos debe la vida. Y eso se las trae. Así que bueno, por ahí. Diana dice, Juli, si mi nombre es Jessica, viene de Juan, soy doble de los Juan. Habría que ver por ahí, no lo descartaría. Tal vez no lo asumiría de oficio, pero no lo descartaría. Lo que mencionas aquí, Diana. Diana dice, Juli, si mi nombre es Jessica, viene de Juan, soy doble de los Juan. No lo descartaría. Lo miraría con cuidado, con lupita, pero es probable que sí haya por ahí asociación. Y alguien más, y ya con esto termino los comentarios, mi mamá me dice que ellos me iban a llamar Hazel y cuando vino la del registro se decidieron por Cintia. ¡Qué linda! ¡Qué cambio tan grande! Tu alma eligió el Cintia. Simple y sencillamente. Ellos creían que te iban a poner un nombre, pero tu alma no se equivoca en el nombre que elige. Y me encantan estas casualidades de cómo decimos, cómo es posible que supuestamente tal y que al final tal. Pero bueno, abrazamos ese cambio, ¿verdad? Eh, y alguien que dice que, bueno, Giselle dice, mi segundo nombre es Carmen, mi mamá me dijo que era del Carmen, en honor a la Virgen del Carmen, pero en el registro le quitaron el del. Nunca me ha gustado, no lo uso nunca. Sí, te entiendo. Pero ahí, por ejemplo, entonces, puedes tomar el de la Virgen del Carmen, buscar el santoral de la Virgen del Carmen y ver qué con esta señora de la Virgen del Carmen. O sea, ¿quién fue la Virgen del Carmen? ¿Cuál era el tema? Para que entonces puedas desde ahí identificar si hay una carga como en particular con esto, ¿ok? Y nada más. Ay, pues chica, bueno, aquí tengo varios, bueno, un 17. Me encanta. Carmen, digo, Marta Elena. Querida Elena, mira, Marta, bíblico ese nombre, así que de Facebook es este comentario. Eh, por ahí hay cosita interesante. Ok. María Paula pregunta, ¿cómo constelar en niños? Los niños no constelan, con esto ya cierro. Los niños no constelan, constelan los padres. Se constela para arriba de 18 años. Antes de 18 años, yo hago consulta de menores de edad, sobre todo de adolescentes, pero lo hago en terapia familiar. Lo hago con al menos uno de los dos padres, de preferencia ambos. Son maravillosas esas sesiones, pero están el niño o el adolescente con los padres. Y así es como se trabaja en sesión individual. Los niños no constelan, constelan los papás, porque los niños, Hellinger lo decía en esta máxima, los niños son inocentes. Lo que ellos están manifestando tiene que ver con los padres. Entonces, ¿a quién le toca resolverlo? A los papás, claramente. Después de los 18, si quieren, ya ahí va el niño o la niña haciendo su propio camino, ¿ok? Y bueno, chicos, poco más, entonces voy a dejar por acá este espacio. Espero que les haya gustado este ratito de conversación. También les extrañaba. Pero bueno, a veces hay que darnos un tiempito para, para esto, para retomar, para sentar. Les mando un gran abrazo, que tengan un maravilloso mes, que este mes venga cargado de cosas buenísimas para todos y todas. Quienes quieran entrar en el grupito de WhatsApp, que ahí les estoy pasando algunas cositas, este es el número,
8529-1111, nada más mandan un mensajito y yo les paso los enlaces a las diferentes redes sociales, ahí viene el grupo de WhatsApp, ustedes se unen y ahí les comparto. Si en algún punto del mes lograse acomodarme y hacer alguna otra charla, ahí se las comparto, a veces les comparto regalitos de mensajitos para la semana, cositas por ahí, pero bueno, en todo caso, que estén súper, súper bien. Les mando un gran abrazo y mis mejores deseos de que esta semana y este mes transcurra de forma maravillosa para cada uno. Que estén muy bien. Feliz noche.